Nosotros tenemos que entender que nadie es salvo por obra, sino por gracia. Usted no es salvo por portarse bien, ni por hacer bien. Usted es salvo porque alguien murió por usted, sin usted merecerlo. Eso se llama gracia. Gracia es un don que es inmerecido. Yo merecía la muerte y él ahora me provee que la vida. ¿Quién tenía que morir? Yo. ¿Quién murió? Jesús. Eso es gracia. Amén. Usted no merece ser salvo, ni yo tampoco. Pero el Dios del cielo, como es bueno en gran manera, pues se digna que en salvar. Amén. Wow, por eso es que hay que agradecerle. Cuando uno entiende eso, uno se goza en saber que está sirviendo a un Dios que es bueno. ¿Sí o no? Amén. ¿Puedo parar acá? No me gustaba predicar ese. Vamos a hablar hoy del evento más solemne, un evento muy solemne que se está llevando a cabo. Y yo hago una pregunta: ¿en qué tiempo vivimos? ¿En qué tiempo vivimos? ¿Usted sabe lo que se está llevando a cabo en el cielo ahora? ¿Sabemos eso en realidad? Es el evento que se está llevando a cabo, el evento para determinar quién se salva y quién se pierde. Esto es para pensar, Esto es serio. Y nosotros estamos viviendo una vida como muy descuidada, como que no está pasando nada. Esto que está pasando en el cielo es para cada adventista del séptimo día meditar. Porque la intercesión de Jesús está por cesar, está por terminar. Y después que esa intercesión termine, usted no va a poder hacer arreglo. Se paralizó el tiempo. Cuando Jesús diga hecho es, hecho está, se paralizó ¿qué? El tiempo y las oportunidades. ¿Esto es para qué? Para meditar. Y en ese tiempo estamos viviendo. Cuando el pecador iba y se acercaba a Dios, tenía que llevar ¿qué? Un cordero. ¿Quién intercedía por el pecador? El pecador no podía él mismo salvarse ni interceder por él, ¿verdad que no? Necesitaba ir a dónde? Ante el sacerdote. Y nótese, él llevaba un corderito. Pero cuando él llevaba ese corderito, ¿quién mataba el corderito? La gente dice que los judíos fue que mataron a Jesús. Eso no es bíblico. ¿Qué mató a Jesús? Tú y yo. Mi pecado y qué? Y lo tuyo. Lo mataron a él. Cuando el pecador llevaba, tenía que clavar el cuchillo aquí, en el cuello, al corderito. Y brotaba toda la sangre. Entonces tenía que coger el sacerdote cogía esa sangre y la llevaba ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Para qué? Para esparcirla. ¿Quién tenía que morir ahí cuando pecó? El pecador. ¿Pero quién moría? ¿Y el cordero era culpable? Símbolo de la gracia de Dios. Yo tenía que morir, pero Cristo murió en mi lugar. Amén. Y por eso que es interesante saber esto. Porque esa misma gracia que Dios extiende ahora a los pecadores, esa gracia un día se va a ¿qué? Tenemos que entender eso. Porque la gracia de Dios está por llegar a su final. Y esto no es cuestión de que yo tengo 30 años en la iglesia, ni tengo 40 años en la iglesia. Esto es cuestión de usted santificar su vida. Porque a veces nosotros pensamos que los cargos nos salvan. Y que por ser adventista el séptimo día, por muchos años nos salvan. Y que ya yo soy dueño de la iglesia porque tengo 50 años en la iglesia. Cuidado, que Dios no juzga así. Dios juzga en la fidelidad. A los fieles escribirá Dios ¿dónde? En su libro. No dice eso Daniel. Dice, cuando Miguel se levante, será tiempo de angustia, pues nunca ¿qué? Si ha habido ni qué, ni lo habrá. En toda la época, Dios siempre ha castigado con misericordia. ¿Sí o no? Pero la única vez que vamos a ver al Dios de amor castigando sin misericordia va a ser ahora cuando Miguel se levante. Por eso que nosotros tenemos que arreglar la vida ahora, antes que Miguel ¿qué? Se levante. Yo no sé cuándo Miguel se va a levantar. Yo tengo que estar preparado porque no sé la hora que él se va a levantar. Y así mismo me quedé. Cuando Miguel deje de interceder, así usted se quedó. Si es un cristiano mundano, así se quedó. Si es un infiel, así se quedó. Si es un descuidado, así se quedó. Si es un criticón, así se quedó. Así mismo se quedó.
Cuando Miguel, ¿qué? Se levante. Tenemos eso que entenderlo muy bien. Pero cuando Miguel se levante, usted no va a poder hacer cambio. Esto es para meditar, mi querido. Yo a veces me sorprendo cuando yo veo cómo que nosotros los creyentes estamos jugando con la salvación nuestra, viviendo una vida tan descuidada, como si no va a pasar nada y como si no está pasando nada. Y solamente nos gusta oír una parte de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Eso nos gusta oír, pero nos gusta oír la otra parte, que también Dios es justiciero. Y eso hay que predicarlo, porque eso es parte del evangelio, ¿sí o no? La justicia de Dios. Tenemos que entender que Dios va a eliminar el pecado de la tierra, mi querido. Porque cuando Dios creó el mundo no había pecado. Él tiene que eliminar el pecado. Y por eso que manda al hombre al arrepentimiento. Porque cuando Dios elimina el pecado, se va a ir también ¿quién? El que lo comete. Y yo me rompo la cabeza a veces pensando, cuando yo oigo a un predicador diciendo que nosotros no podemos vencer el pecado, que no se puede vivir sin pecado. Entonces, si no se puede vivir sin pecado, entonces la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar al pecador. A mí nadie me diga con ese cuento que en Dios hay poder para vencer el pecado. Plenamente, claro que sí. Dios tiene poder para erradicar el pecado del ser humano. Y la gente dice que no. Entonces, cuando se acabe la gracia, ¿cómo lo vamos a hacer si seguimos pecando? ¿Ustedes creen que no se puede vivir sin pecado? ¿Se puede o no se puede? Pues Cristo mostró que se puede. Porque Jesús no se manchó, ¿sí o no? La intercesión de Jesús está en su fase, ¿qué? Final. Todos tenemos que eso entender. Cuando venía el día de expiación, se tocaba la trompeta para que el pueblo se apercibiera. El día de expiación, hay que limpiar la vida. El mismo sacerdote tenía que durante 10 días separarse y muy bien a ver a dónde estaban andando mal para arreglar la vida antes de presentarse ante Dios. El sumo sacerdote tenía que estar muy bien preparado, consagrarse muy bien y estar bien seguro que todos sus pecados estaban perdonados, que había confesado todo, porque si entraba la presencia de Dios allí, era que consumido. Dios y el pecado nunca pueden hacer liga. Por eso que Dios manda al pecador a qué? A que se arrepienta. Porque el pecado y Dios nunca están juntos y nunca estarán juntos. El que quiera vivir cerca de Dios tiene que apartarse de qué? Del pecado. Porque de lo contrario usted no va a poder vivir cerca de Dios, ni Dios cerca de usted. Y todo eso tenemos que hacerlo antes que Miguel ¿qué? Se levante. Porque cuando Miguel se levante se acabaron las oportunidades. Tanto descuido que hay en nosotros, tanto descuido que hay. Y pensamos que no hay que hacer esfuerzo. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo porque Dios es bueno, Dios me va a salvar como quiera. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que a Dios nadie lo puede engañar. Usted puede engañarme a mí y puede engañar a la iglesia, pero Dios sabe cómo tú vives. Dios sabe lo que tú haces, dónde tú te metes, dónde vas, lo que escuchas, Dios lo sabe. Usted se puede ir a Santo Domingo a escuchar allá, porque hay muchos que se van de Santo Domingo para allá, como que Dios no está allá. Y allá se encierran y viven como el mundo allá. Y oyen toda clase de música del mundo allá. Dios te está viendo, Dios te está mirando. Y Dios sabe lo que tú escuchas y dónde te metes. A veces tú ves una rilera de jóvenes para el cine, como si eso no fuera nada. Dios sabe dónde tú estás. Jóvenes, consagrémonos a Dios. Bueno, me mencioné yo entre los jóvenes también. Bueno, todos somos jóvenes en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Ahora dice aquí la Biblia que en aquel tiempo, cuando Miguel se levante, muchos despertarán ¿para qué? Para salvación. ¿Y otros para qué? Para vergüenza. ¿Cuáles son los que van a despertar para vergüenza? ¿Cuáles son? ¿Lo que no qué? Bueno, vamos a ponerle nombre. ¿Le quieren poner nombre? ¿Cuál es ese grupo que registra la Biblia aquí? Bueno, la Biblia dice que bienaventurados los que murieron en el Señor. ¿Cuáles fueron esos? Los que murieron en el mensaje del tercer ángel, ¿sí o no? Así le dio los detalles. Ahora, pero hay muchos que murieron dentro del mensaje del tercer ángel, que fueron infieles. Muchos que conocieron el mensaje y no fueron fieles, ¿sí o no? ¿Eso van a despertar para qué? Para vergüenza.
Pero los que murieron en el mensaje de Tesalónica siendo fieles, ¿van a necesitar para qué? ¿Para vida qué? Eterna. Eso supieron aprovechar ¿qué? La gracia de Dios. Cuando Miguel deje de interceder, Dios te va a ver tal como él. Y me va a ver a mí tal como yo soy. Eso es para meditar. Porque a cada ser humano le tocará vivir a la vista de Dios, sin intercesor. Cuando la gracia ¿qué? Se acabe. Ahora, para nosotros todo está bien. Usted viva su vida, descuidado, viva, siga viviendo hasta que se acabe la gracia. Venga y tome parte aquí en la iglesia, viviendo una vida discordante de Dios, hágalo. Pero hasta que se acabe la gracia usted va a estar así. Siga tomando parte en la iglesia, sabiendo que está mal con Dios. Siga tomando parte, siga cantando, siga hasta que se acabe ¿qué? La gracia. Porque ahora parece que todo va bien. Hacemos cosas malas y va y viene y no nos pasa nada. ¿Verdad que sí? Le estaba diciendo yo a un muchacho ayer, ¿sabe lo que más a mí me aterra? El silencio de Dios. El silencio de Dios ante un mundo que está desobedeciendo abiertamente y desafiando sus principios. El silencio de Dios ante una iglesia que también está cada día más corrompiéndose, cada día más mundanalizada. El silencio de Dios ante muchas personas que en fornicación y adulterio se suben aquí a predicar la palabra y a cantar. Mire, el silencio de Dios me aterra. Ante esta situación me aterra. Pero un día, Él va a ¿qué? Hacer. Dios es muy paciente y muy misericordioso. Pero también su paciencia tiene ¿qué? Sus límites. Práctica viene y práctica van en la iglesia. Y Dios no hace ¿qué? Nada. Pero ¿hasta cuándo Dios no hará nada? Apocalipsis 12:12. Hay uno que sabe más el tiempo que nosotros. Hay uno que está más atento del tiempo que nosotros. Eso a mí me sorprende. 12:12. Miren allí el detalle que yo descubrí allí. Eso me lleva más a consagrarme más a Dios. Ese detallito allí que dice el enemigo de las almas. Mire, eso me llena. Óigame, hay que pararse en los detalles bíblicos para que nosotros veamos. Apocalipsis 12:12. ¿Qué dice? Ahí es lo que lee, o lo saben de memoria. Es aquí que el diablo ha descendido con ¿qué? Con gran ¿qué? Ira. ¿Por qué? Porque le queda ¿qué? Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes, algo a ustedes. ¿El enemigo sabe que le queda poco tiempo? ¿Y usted? ¿Y usted no sabe eso? Si nosotros supiéramos que nos quedara poco tiempo, ¿qué haríamos? Entonces, en la manera como nos estamos conduciendo, pensamos que no nos queda poco tiempo, que no sabemos esto. El enemigo sabe que le queda poco, ¿qué? Poco tiempo. Él mismo lo sabe. ¿Y cuál es el tiempo que él está señalando? Él sabe el tiempo profético. Porque él sabe que en la profecía está delineado y detallado que un día Jesús va a dejar de interceder. Y ese tiempo él tiene que aprovechar ahora, antes que eso pase, para hacer todo el mal que pueda. Llevar a cada persona a que se pierda, a que se descuide, a que sea infiel a Dios, a que se desanime, a que se vaya de la iglesia. Porque él sabe que le queda poco ¿qué? Poco tiempo. Los días están contados para el mal. Eso es una buena noticia. Los días están contados para el Satanás. Los días están contados. Y para los que se unen a él, también los días están contados. Y él tiene que hacer todo el mal que pueda. Porque él sabe que cuando se acabe la gracia, ya él se acabó ¿qué?
Ya no va a poder hacer perder a nadie, porque ya los salvados ya están salvos, y los perdidos, bueno, seguirá haciendo estragos con los perdidos, pero ya no va a poder hacer perder a nadie. Y el único objetivo del enemigo es que tú y yo nos perdamos. Ese es el único objetivo de él. Y el único objetivo del cielo es que tú y yo nos salvemos. Amén. Que aprovechemos la gracia de Dios. Amén. Antes que se termine. Porque aquí nadie se salva por rango, ¿eh? Nadie se salva por rango. ¿Sabe lo que Dios mide en cada ser humano? Lo que hay aquí. Lo que hay ahí. Lo que hay ahí. ¿Cuáles son tus prioridades? Eso es lo que mide Dios. Porque la gente puede creer, y hasta el mismo diablo cree, ¿no dice la Biblia? Y cree y tiembla, ¿sí o no? Pero cambia. ¿Sigue siendo qué? Diablo. Pues entonces tenemos que mirar a ver qué clase de creencia tenemos nosotros. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero vive en su propia vida. Y si tú eres esos creyentes que está en la iglesia, que solamente cree en Dios y no cambia, pues está en ese mismo nivel del enemigo y su demonio, que creen en Dios pero no obedecen. Pero él sabe que le queda poco, ¿qué? Poco tiempo. Hermano, esto es para meditar. A mí eso me aterra. Yo no sé a usted, pero a mí sí. A mí sí. Y no es que tengo miedo, no, sino temor. ¿Sabe lo que es temor? Respeto a Dios. Eso es temor. No es miedo, respeto. Y la gente juega y dice, Dios no hace nada. Dios es muy bueno, Dios nunca me va a hacer nada. Cuidado con eso. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo 24:37. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo que un día la gracia se va a terminar? Y que tenemos que aprovechar la oportunidad de ahora, ¿sí o no? Hay que aprovechar la oportunidad, mi querido. Mateo 24:37. ¿Cómo era? ¿Como los días de qué? ¿La venida del Hijo de quién? Ahora, ¿por qué se supone esta comparación con el cierre de gracia? ¿Por qué? ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús relaciona el fin de la gracia con los tiempos de Noé? ¿Por qué? Porque así está el mundo. ¿Cómo estaba la gente de Noé? Bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Cuál era su prioridad? Comer, beber y casarse. Y placer y entretenimiento. Ese era lo único que le gustaba a esa generación. ¿No está así el mundo hoy en día? ¿Está así el mundo, sí o no? Pero miremos para adentro. Así también no estaba la iglesia. Usted va a una iglesia que tiene 400 miembros. Y cuando dicen de obra misionera, ¿cuánto viene? ¿Cuánto viene? Entonces, ¿te puede también poner a la iglesia ahí también en ese renglón también? Sí, claro que sí. Buscando entretenimiento. Usted ve que hay un paseo y todo el mundo madruga. A las 5 hay que estar aquí para el viaje. Todo el mundo viene. Pero dígale a la gente, tenemos un despertar con Cristo a las 4 de la mañana. A ver quién viene. A las 7. La gente aparece a las 7 de la mañana. Porque no queremos hacer sacrificio para la cosa de Dios. Así como estaba la gente de ¿qué? Del diluvio. Que solamente pensaban que en los entretenimientos. Y yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Y no les cerró la gracia a ellos? ¿No se les cerró la puerta a la gente del diluvio? Sí. ¿Se les cerró la puerta, sí o no? Sí. ¿Cuántos años duró? 120 años. Y esto es el pedacito que me pone a pensar a mí. En Génesis 6 nos habla acerca de la corrupción que vino porque los hijos de Dios se ligaron ¿con quién? ¿Quién eran los hijos de Dios? ¿Los descendientes de quién? De Seth. ¿Quién eran los hijos de los hombres? Los de Caín. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué los hijos de Caín no se ligaron a los hijos de Dios?
Entonces tienen los hijos de Dios que ligarse. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿El mundo está tan atractivo hoy en día? Que mejor los hijos de Dios se unen al mundo y no el mundo a los hijos de Dios. La iglesia se está uniendo al mundo y no el mundo a la iglesia. ¿Cómo es? Entonces estamos al revés. El mundo está siendo tan atractivo para el cristiano. ¿Cómo puede ser eso? Y eso fue lo que pasó en los tiempos. Y déjeme decir una cosa. Eso que se perdieron no eran ateos como nosotros pensamos. Eso eran creyentes. Y nada y menos eran adventistas del séptimo día. Ustedes se ríen, pero yo le estoy diciendo Biblia. Y yo le voy a poner un ejemplito y le muestro con la Biblia que sí. ¿Quién conservaba la verdad de Dios? C. ¿Sí o no? C. Esa era que tenía ahora. C, ¿qué era? ¿Qué era C? Óyame, pero jovencita, tenemos que conocer. ¿Qué era C? El séptimo de Adán, ¿qué era C? ¿Adventista de qué? ¿Por qué? ¿Esperaba la venida de quién? Del Mesías, ¿sí o no? ¿Esperaba la primera venida, sí o no? ¿Y adventista viene de qué? Y del séptimo día porque guardaba el sábado, ¿sí o no? Porque guardaba los mandamientos, ¿sí o no? Entonces era un adventista de qué? Y la descendencia de C, la mayoría se perdieron. Esto es para pensar.